Tengan todos muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cristian Sotelo y seré el presentador el día de hoy. Y quiero comenzar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes en este evento organizado por el Ministerio de Educación a través de la Oficina General de Recursos Humanos que se desarrollará del 25 al 27 de mayo. Este evento tiene como objetivo compartir estrategias, acciones y buenas prácticas implementadas en las entidades públicas bajo el liderazgo de las oficinas de integridad a fin de fomentar y fortalecer una cultura con ética, integridad y anticorrupción en el sector público. Antes de iniciar, les pedimos a todas las personas conectadas, por favor, que puedan registrar su participación en el enlace que les vamos a estar proporcionando en el chat de esta transmisión. Muy bien, entonces, para iniciar el evento con la inauguración, damos el pase a nuestro ministro de Educación, Ricardo Cuenca, para sus palabras de apertura en este evento. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días con todos, con todas. Un saludo muy especial a los funcionarios, a las funcionarias que están participando en este segundo conversatorio Ética Pública, Anticorrupción y Antisoborno que organizamos desde el Ministerio de Educación. Agradecer y saludar particularmente a mis colegas Eduardo Alfaro, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, y a Ana Pari, jefa de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, porque sacamos adelante este segundo conversatorio sobre la base de, creo yo, un par de puntos muy rápidos a los que quiero hacer referencia, que ustedes mejor que yo dominan, pero que resulta siendo fundamental. El primero de ellos es que en el gran esquema de organización del Estado, la administración es allí donde se concentra el foco principal de las capacidades que se tienen para que se implementen las decisiones de política pública, y entonces la formación de este grupo de servidores públicos que pertenece a esta idea básica de la administración, es decir, de aquel que efectivamente gobierna el día a día, resulta fundamental de ser discutida en dos sentidos. Uno primero, por supuesto, la profesionalidad y el profesionalismo del funcionariado, pero lo otro es justamente este rol y este papel fundamental que tienen los líderes, funcionarios líderes que tienen que ver con el tema de ética pública, de antisoborno, anticorrupción, de un comportamiento ético en la función pública. Y es por eso que me da además mucho gusto que en este segundo conversatorio estén participando los principales líderes de 9 instituciones públicas para que a partir de este espacio de intercambio de ideas podamos efectivamente generar capacidades, desarrollar ideas, compartir experiencias, que creo que es fundamental. Y el segundo y último punto tiene que ver con aquello que se ha vuelto un hashtag en las comunicaciones oficiales del gobierno de transición y de emergencia que lidera el presidente Francisco Sagasti, en las redes sociales, que tiene que ver con esperanza y confianza. Yo creo que aun cuando hay una parte dura de la ética pública, ¿no es cierto?, basada en las normas, en los procedimientos, es verdad que no hay que descuidar un lado que parece menos asociado y sin embargo es fundamental y de base para un comportamiento ético que busca, por supuesto, luchar contra la corrupción y el soborno, que tiene que ver con esta cuestión mucho más actitudinal. Un comportamiento de ética pública genera esperanza y genera confianza. El año 2020, el Perú salió en el reporte del Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública, la POP, como el segundo país con mayor nivel de desconfianza en América Latina. Y eso es un tema fundamental que hay que revertir, porque sin confianza y por supuesto sin esperanza es poco probable que podamos hacer sólidos nuestros esfuerzos para seguir adelante. Les deseo muchísimos éxitos
en este segundo conversatorio de ética pública, anticorrupción y antisoborno, y estoy absolutamente convencido que al final de estos 3 días de trabajo todos vamos a salir mucho más enriquecidos. Muchísimas gracias y muchos éxitos en el conversatorio. Agradecemos las palabras de inauguración en este segundo conversatorio de ética pública, anticorrupción y antisoborno por parte del ministro de Educación. De esta manera vamos a iniciar con el primer tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de trascendencia de la ética en la gestión pública. Para este tema vamos a presentar y dar el pase a Eloy Munive Pariona. Él es secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a quien vamos a presentar a continuación y vamos a contarle un poco más acerca de su trayectoria profesional. Eloy Munive Pariona, secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gobernabilidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, con maestría en Gestión Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con un programa en Gobernabilidad y Gerencia Política por la George Fournier University. Se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Banco Mundial. Y además, actualmente, es secretario de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. Y para este primer tema invitamos a Eloy Munive Pariona. Bienvenido. Muy buenos días a todos los presentes. Espero que se me escuche muy bien. En primer lugar, quisiera dar un cordial saludo al ministro de Educación por la invitación al doctor Ricardo Cuenca. Es, en verdad, para mí soy muy satisfactorio poder contribuir con este evento. También saludar a Eduardo Alfaro, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, a Ana Pari, oficial de Integridad del Ministerio de Educación, y a todos y todas las funcionarias, funcionarios públicos y servidores públicos que están presentes el día de hoy. En verdad espero que todos se encuentren muy bien de salud, así como también sus familias. Vamos hoy día a desarrollar una ponencia que se nos ha encargado como parte de este segundo conversatorio, que es una excelente actividad que está vinculada con la ética pública, anticorrupción y antisoborno. Y básicamente me han encargado a mí poder desarrollar el tema trascendencia de la ética en la gestión pública, ¿no? Esto es un tema elemental, fundamental, que todos nosotros debemos tener presente y que además debemos colaborar. Entonces, para eso es muy importante que nosotros podamos expresar, en primer lugar, que la experiencia demuestra que un sistema de integridad fuerte y transversal en todos los niveles de gobierno y que involucre además al sector privado y a la sociedad en su conjunto, en esencial, colaborando de manera articulada, de manera corresponsable, pues permite combatir de manera eficiente la corrupción. Eso es un requisito fundamental. Y la integridad justamente permite que la gobernanza pública sea eficiente, ¿no? Justamente planteando actividades que estén vinculadas con resultados, con una formulación de políticas inclusivas, transparentes, en que además las voces de los ciudadanos sean escuchadas y tenidas en cuenta. Voy a compartir pantalla en estos momentos para que ustedes puedan ver la diapositiva que he traído para que podamos conversar. Y vamos a dar inicio entonces a la charla del día de hoy. Espero que se vea bien, me avisan por favor si tienen algún inconveniente. Bien, empecemos entonces. Vamos a hablar en realidad del contexto, ¿ya? Porque obviamente, ustedes saben, las políticas públicas son respuestas a problemas identificados en la sociedad que además los actores los consideran como prioritarios, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando de integridad y de ética pública, que son acciones fundamentales en la administración pública, debe haber detrás algo que queremos gestionar, algo que queremos delimitar, definir y aislar, obviamente, y controlar. Día a día nosotros atravesamos una serie de desafíos y asuntos que requieren precisamente estas decisiones públicas, ¿no? Problemas tenemos diversos, problemas como por ejemplo temas ambientales, temas que están vinculados con la sociedad, con la zona urbana, la zona rural, temas sanitarios, temas medioambientales, como ya les había comentado, como por ejemplo también temas que aparecen
en la agenda pública y de alguna forma alteran todo lo que nosotros conocíamos como aquellos problemas que son centrales, como el COVID, que apareció de manera intempestiva en el 2020 y que actualmente se encuentra también en la centralidad de la atención de las acciones gubernamentales. Estos desafíos requieren precisamente decisiones públicas, ¿no? Requieren de un conjunto de actividades que se realicen desde la función pública para gestionarlos, para controlarlos y también para eliminarlos, ¿no? Porque justamente estos son problemas que generan una serie de dificultades a nivel de la ciudadanía en su conjunto. Uno de estos problemas, principalmente, y reconocido además por la población como justamente uno de los que genera peores consecuencias, es precisamente la corrupción. Entonces, la corrupción es un problema público, es un problema que se expresa además con diferentes consecuencias, ¿no? Como por ejemplo las consecuencias de carácter económico, que nosotros sabemos que genera, por ejemplo, el 2% de pérdidas a nivel del PBI anual, aproximadamente 10% del presupuesto nacional. Esto equivale más o menos a 24.000 millones aproximadamente. No solamente está las consecuencias económicas, sino también tenemos, por ejemplo, la afectación de derechos y la buena marcha de la administración pública, un derecho constitucional reconocido por el Tribunal Constitucional. Incrementa asimismo la desconfianza, la legitimidad que debe existir justamente entre la administración y los administrados, ¿no? La parte de los ciudadanos, ¿no? La confianza con respecto a sus entidades. Y hay un reconocimiento que precisamente esta problemática es una problemática que es difícil de combatir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos de la encuesta de Proética del 2019, la encuesta de percepción contra la corrupción, donde las mismas personas señalan que la corrupción perjudica la vida cotidiana de las personas. No se trata únicamente de algunos casos aislados, sino son casos que tienen repercusión y que afectan obviamente a la economía familiar. Y 40% de las personas también encuestadas señalan que la corrupción seguirá igual en los próximos 5 años, ¿no? Una sensación de desesperanza con respecto a las acciones que se deben adoptar para cambiar esta situación. Entonces, por lo tanto, el contexto que tenemos es eso, un conjunto de problemas, un problema en específico que de alguna forma es transversal a una serie de actividades que se nutre además de otras actividades ilícitas como podrían ser el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, todos ellos se vinculan indefectiblemente a los casos de corrupción. Y además de eso, podríamos decir que para hacerles frente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tendríamos que hablar qué somos, ¿no? Entonces, para hacerle frente precisamente a este problema, tenemos principalmente un equipo de personas, 1.4 millones de servidores públicos, que deben trabajar de manera articulada, permanente, perseverante, para gestionar este gran problema que atravesamos. Pero las realidades obviamente no son uniformes, ¿no? Tenemos principalmente en la actividad pública personas con diversas especialidades, con diversas profesiones. La multidisciplinariedad de esta situación hace que nos permita precisamente afrontar este reto de diferentes formas, de diferentes lugares, con diferentes tipos de acciones. También tenemos distintas maneras de ejercer la función pública, más allá de que tengamos especializaciones, profesiones, experiencias. La manera en el ejercicio de la función pública también marca un importante aspecto para tener en cuenta. Hay posiciones que están relacionadas directamente con la atención y la provisión de un servicio público. Hay actividades que están vinculadas directamente con la toma de decisiones, con decidir qué se debe y qué no se debe hacer. Hay posiciones que están vinculadas con la generación de información, el reporte de información, el análisis de información, un aspecto fundamental para poder justamente atender situaciones problemáticas, ¿no? Con información, con evidencia. Y esta forma también diferente de ejercer la función pública, pues nos supone una necesidad de tener una visión articulada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Todos nosotros no solamente somos servidores públicos, sino también interactuamos en la sociedad. Y como parte de esa interacción tenemos que reconocer que tenemos diferentes vínculos y diferentes intereses, porque es algo natural, ¿no? Cada uno de nosotros convive en una comunidad, pertenece tal vez a alguna confesión religiosa, pertenece tal vez a algún grupo académico, pertenece tal vez a un grupo de organización vecinal, en fin, diversos tipos de vínculos que se van generando, pero que no deben suponer bajo ningún aspecto una interferencia en la función pública, que ahora es lo que vamos a ver en adelante. Y esencialmente lo que tenemos a favor, todos nosotros,
y que creo que aquí en el auditorio no hay nadie que piense diferente, es que nos une el hecho del servicio público, el hecho del servir, ¿no? De servir a la ciudadanía, de atender los problemas, gestionarlos y obviamente plantear soluciones para que estos problemas no lo sean más. En el caso peruano, en el contexto que tenemos, mirando ya esta realidad, ¿no? Conjunta, como un grupo de personas que están interactuando día a día, pues tenemos diferentes expresiones que debemos tener presentes, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con el segundo punto que ustedes ven a continuación. 54% de las personas, según la encuesta de Proética también, la encuesta de percepción contra la percepción de corrupción, señala que no muestra disconformidad con buscar, por ejemplo, a un pariente o amigo funcionario público para que se le favorezca en un servicio público, ¿no? Precisamente esto es lo que estamos hablando. Tendríamos que evitar justamente que los intereses particulares generen una mella en la toma de decisiones, afectando justamente la imparcialidad y la neutralidad que deberíamos guardar, ¿no? Asimismo, también tenemos otro dato importante, ¿no? Justo acá en la primera viñeta se dice tolerancia media hacia la corrupción 68%. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de peruanos, si bien no van a cometer un acto de corrupción, no están dispuestos a denunciarlos o a hacer algo al respecto. Es decir, si no les afecta directamente, sencillamente prefieren callar. Y eso es también un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Seguramente todos los que están aquí en el auditorio pertenecemos al grupo de rechazo definitivo, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a permitir ningún acto de corrupción y si lo notamos, además lo vamos a denunciar. Pero tenemos que hacer una estrategia fuerte, orientada justamente a transformar esa indiferencia, esa apatía, en justamente ese rechazo definitivo. La expresión, por tanto, de la corrupción va a estar asociada, según lo que nosotros hemos analizado y lo que nos plantean además un conjunto de actores internacionales de diversa índole, organismos internacionales, expertos, son algunos atributos que la corrupción genera y que puede de alguna forma caracterizarla, ¿no? En primer lugar, la corrupción busca, como todos ya sabemos, el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada, ¿no? De hecho, en muchos contextos se trata justamente de aprovecharse de la función pública y en otros casos también en el ámbito privado, ¿no? De posiciones de toma de decisión en particular. Por lo tanto, son posiciones que tienen una cierta cuota de poder, una cierta cuota de decisión, una cierta cuota de posición privilegiada que obviamente la corrupción busca, ¿no? Porque ahí justamente se va a generar la posibilidad de generar beneficios indebidos, que es otra característica, ¿no? Los beneficios indebidos y irregulares que se persiguen con este delito, precisamente es otra característica que va a aparecer comúnmente en todos los casos de corrupción. Asimismo, también podríamos decir los perjuicios que se generan, que son múltiples en diferentes ámbitos, ¿no? La corrupción no solamente va a generar la pérdida económica que podría representar tal vez la extracción de recursos públicos o la desviación de recursos públicos, sino que tras ello va a haber justamente lo que hemos apuntado en la anterior diapositiva, una afectación al cumplimiento y al goce de los derechos fundamentales y obviamente también un problema a nivel de confianza político en la interrelación entre Estado y sociedad. Entonces, lo que tenemos además que prestar atención es que otra de las características es que precisamente esos intereses, esas ventajas indebidas, esa necesidad de generación beneficio irregular, pues en los casos de corrupción es lo que para estas personas que deciden cometer este crimen se representa como la totalidad de sus decisiones. O sea, para ellos prima la respuesta inmediata a sus propias demandas, a sus propios intereses, dejando de lado los objetivos que se plantean a nivel país, a nivel comunitario, a nivel institucional, y que están relacionados con el bien común, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ya? Porque esto precisamente nos va a permitir explorar, ¿no? Cómo es que esto se va desarrollando a nivel de la sociedad. La corrupción no es un problema únicamente en la administración pública, la corrupción es un problema de la sociedad, ¿no? Y como tal, vamos a encontrar evidencia en diferentes comportamientos que muchas veces se encuentran normalizados, que muchas veces se encuentran de alguna forma permitidos por ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a mostrar un test que realizó Servir, que se llama el test de percepción de clima ético en el año 2018, donde consultó a funcionarios públicos a nivel nacional sobre algunas prácticas y les preguntaron a ellos
¿Con qué frecuencia cree que estas situaciones se dan en la región donde ustedes trabajan o en el departamento donde ustedes trabajan? Vamos a centrarnos principalmente en el color rojo. El color rojo nos muestra aquellas situaciones que las personas consideran como muy frecuentes o casi siempre. Y, por ejemplo, vamos a mencionar las primeras. Favorecer amigos o compañeros, nótese la línea roja que supera a más de las 200 personas encuestadas. Aceptar sobornos, más de 150 personas encuestadas señalaron como frecuente. Utilizar fondos y bienes públicos para beneficio personal. Dictar intencionalmente una resolución injusta también, superando las otras respuestas. Discriminación por razones políticas. O sea, es decir, negar o interferir en la provisión de un servicio público por razones discriminatorias. Retrasos innecesarios por falta de diligencia, también bastante frecuente. Defender los intereses de un grupo lobby para obtener un puesto tras el cese, lo que se conoce como las puertas giratorias o el revolving door. En verdad, una gran cantidad de situaciones que a simple vista estamos hablando de situaciones que son obviamente consideradas como poco éticas o nada éticas, y que sin duda para muchos o para muchas personas lamentablemente se encuentran pues normalizadas, se hacen, se permiten, ¿no? Cosas que tenemos que evitar y que tenemos que además gestionar. ¿Qué es lo que piensan los servidores públicos entonces justamente en el análisis de este contexto? 56% de los funcionarios públicos, esto pertenece a otra encuesta que se hizo en el 2018 en la Secretaría, en ese entonces cuando era Coordinación General, se encontró que 56%, más de la mitad de los servidores públicos señalan que son de alguna forma o se percibe una duda con respecto a su integridad cuando las personas con las que interactúan se enteran que, por ejemplo, trabajan en la función pública. Es decir, un desprestigio justamente del hecho, por simple hecho de pertenecer al sector público, ya se le empieza a cuestionar algunas acciones, ¿no? ¿Qué más? 66% de los encuestados también que nosotros planteamos en ese estudio fue que señalaron que las denuncias de corrupción y los cuestionamientos a la integridad de algunos funcionarios perjudican obviamente la reputación. Por lo tanto, la corrupción no solamente se va a concentrar en el caso específico del acuerdo corrupto, sino que va a generar, ¿no? Va a generar un daño reputacional no solamente en la entidad, sino también en el conjunto, en el cuerpo de servidores públicos que trabajan en ella. Y esto es lo que nos dicen los servidores públicos encuestados. 66%, más de la mitad, señala también que justamente cuando sucede un acto de corrupción, pues obviamente se daña toda esa confianza que se ha construido durante mucho tiempo. 51% también de los encuestados señala que actuar éticamente en el trabajo es más sencillo si obviamente se convierte en una actividad colectiva, ¿no? Si no solamente se busca el comportamiento individual, sino se busque en relación un clima organizacional que permita que la ética se constituya como un valor. Y donde se ayude además no solo a promocionarla, sino a defenderla, ¿no? Interesante hallazgo. Otro hallazgo que también encontramos es que 87% señala que no basta con la intuición personal para actuar éticamente, sino que más bien es necesario capacitación, necesario entrenamiento, ¿no? Y esto es un tema también bastante importante a resaltar, porque muchas veces cuando pensamos en el buen ejercicio de la función pública, muchas personas por la experiencia que tienen en diversos ámbitos señalan, pues, confiar a ciegas en su intuición, ¿no? En la creencia de que obviamente la experiencia a uno lo ha formado y que obviamente no es, como podemos ver en el resultado, suficiente, porque obviamente estaríamos jugando al azar. Lo que necesitamos son certezas, lo que necesitamos es claridad, y esa claridad solamente se logra en base de formación, entrenamiento, capacitación, trabajo en colectivo. ¿Cuál ha sido la respuesta entonces a este contexto que hemos graficado? Hemos visto justamente el fenómeno de la corrupción como un problema público, sus consecuencias, hemos visto cómo esto se vincula a prácticas que están en la sociedad. No solamente podemos mirar justamente esa corrupción como algo que esté tan lejano como casos de gran corrupción, sino que la corrupción también llega a ser casos de pequeña corrupción, mediana corrupción, y obviamente eso impacta no solamente en la ciudadanía, sino también en el servicio público. La respuesta del Estado durante mucho tiempo estuvo vinculado a un enfoque que es el enfoque sancionador. Ahora lo voy a explicar. Aquí a continuación lo que tenemos es básicamente una gráfica que alude a un iceberg, ¿no? Imaginemos que esto es un iceberg donde la parte visible del iceberg es lo que durante mucho tiempo se gestionó en el país, que son los delitos. Los delitos en realidad, llámese soborno, colusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias,
en fin, todos los demás que puedan existir en nuestro Código Penal, ya son la expresión de un daño causado. Cuando se detectan estos delitos, ya como país hemos perdido, porque pues, sencillamente ya se generó el crimen. O sea, lo único que nos queda es reaccionar. Y durante mucho tiempo, nuestra lucha contra la corrupción estuvo concentrada principalmente a la capacidad de investigación, a obviamente generar sanciones estrictas y obviamente también eliminar la impunidad, cosa que está bien, cosa que se tiene que hacer. Pero si vemos el problema, justamente el iceberg busca graficar esto, eso es solamente la parte visible. Hay cosas que están debajo, que están sumergidas, que no son tan fáciles de ver, que son precisamente las causas para que estos delitos se concreticen, ¿no? Si lo vemos como una línea de tiempo donde ocurren hechos, pues tenemos justamente que los actos de corrupción tienen como que etapas, ¿no? Hay una etapa previa, una etapa de acciones preparatorias, donde justamente las personas que están pensando cometer el delito, que obviamente lo hacen de manera racional, porque es un delito donde se analizan los beneficios y los costos que van a tener, examinan qué zona, qué espacio es posible cometer un acto de corrupción y obviamente buscar la impunidad, o sea, que no se desancione, ¿no? Hay un análisis, ¿no? Es un análisis que además toma tiempo. Es un espacio en el cual obviamente es posible identificar justamente escenarios donde no hay poca transparencia, hay alta discrecionalidad, hay poca supervisión, y seguramente cuando se encuentre esta situación ya se pasará a una siguiente etapa, que es el acuerdo corrupto, que es justamente lo que aquí mostramos como el durante. Y una vez después de cometido el acto de corrupción, pues lo que se va a buscar es obviamente evitar la sanción, que son ya los actos posteriores. Si vemos esta línea de tiempo, el antes, durante y después, básicamente el enfoque sancionador, el enfoque de persecución, el enfoque justamente de que está vinculado con la sanción del delito, pues está justamente en la parte final, ¿no? Está ya después de que ha sucedido el acto de corrupción y donde obviamente se tiene que lograr la sanción para que obviamente se trate además de reparar el daño causado, ¿no? Hay obviamente en el derecho penal una noción de que estos actos disuaden, pero la desventaja de esta disuasión es que necesitamos previamente de que suceda un crimen, un delito, ¿no? Por lo tanto, lo que se tiene que hacer más bien es ver qué es lo que se puede utilizar o implementar en las etapas previas, ¿no? El problema no está en el número de casos de corrupción que se generen o cómo reducirlos. El problema en realidad es la ocurrencia del acto de corrupción. Lo que debemos hacer en las entidades públicas es evitar que ocurra. Y para evitar que ocurra es insuficiente solamente reaccionar cuando ya los delitos se han consumado. Es por ese motivo que se ha desarrollado un conjunto de orientaciones que nosotros denominamos el enfoque de integridad, que justamente busca gestionar problemas que se encuentran en aquello que no es tan visible, que los ciudadanos muchas veces no conocen, que además se encuentra justamente en esto que David Easton decía, la caja negra, ¿no? Aquel lugar donde se produce un conjunto de acciones y obviamente se dan los resultados finales que son los productos, las cosas que el sistema político genera. En lo que estamos hablando, en las situaciones justamente que se encuentran sumergidas, pues existen prácticas normalizadas que lamentablemente van a generar seguramente espacios para que la corrupción se pueda dar. Y aquí estamos hablando concretamente de algunos casos que seguramente ustedes van a identificar. Uso inadecuado de bienes, por ejemplo, ¿no? El uso inadecuado de bienes puede ir desde irse llevando algunas hojas bond desde el trabajo a casa para imprimir documentos personales, hasta, por ejemplo, mal usar infraestructura de una entidad para, no sé, hacer actividades personales o llevarse el vehículo que se le otorga para fines de traslado a actividades que no tienen nada que ver con la función pública, por ejemplo, no sé, traslado de familiares o disposición del vehículo para los familiares y no para la función que uno realiza. Conflicto de intereses, que son situaciones en las cuales se prima justamente esto que hemos visto en la primera diapositiva, se prima solamente el interés particular y se deja de lado el interés público, ¿no? Por ejemplo, favorecer amistades, favorecer a amigos, a familiares. El mal uso de la información privilegiada. El Estado es uno de una de las organizaciones que genera información día a día. Quizás la actividad más principal que nosotros realizamos es generar información, analizar información, porque esta permite tomar decisiones. Y muchas veces esta información que tiene carácter, en algunos casos, de reservada y secreta, esta información
pues es de alguna forma vulnerada, ¿no? Y se hace mal uso de esa posición y obviamente se lucra con esa información que es vital, ¿no? También la falta de transparencia genera justamente una situación en la cual se generan dudas, falta de rendición de cuentas, la ciudadanía no confía y obviamente se desconoce lo que se está haciendo con los recursos públicos. Otro aspecto es la débil meritocracia, ¿no? No solamente está señalada en el sentido de la necesidad de contar con los mejores profesionales, sino que además estos mejores profesionales también tengan convicciones sólidas sobre ética, ¿no? De nada serviría tener a los mejores, pero si no tienen obviamente un desempeño ético esperado, pues seguramente lo que vamos a tener son problemas después. Otro de los problemas que también están, o prácticas normalizadas, es la ausencia de normas de conducta claras en las organizaciones, ¿no? Esto está incluso mencionado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción. La necesidad de que se den instrucciones claras acerca de qué se debe y qué no se debe hacer. Si no, de lo contrario, pues nuestros trabajadores no van a hacer lo que se espera que hagan. Y obviamente actividades como también podrían ser la injerencia política, esto a nivel general, ¿no? Porque podría ser también en tiempo de elecciones, fuera del tiempo de elecciones, ¿no? Donde justamente se trata de influenciar de un lado a otro y hay una línea bastante difícil entre lo que es gestión pública y la política en sí. Entonces el enfoque de integridad lo que busca es un cambio cultural, porque si no cambiamos a nivel cultural, pues precisamente lo que vamos a tener que hacer es esto que hemos visto arriba, ¿no? Periodos cíclicos en los cuales sucede un acto de corrupción, reaccionamos, pasa el asunto y tiene que haber otro ciclo en el cual se detecte otro caso de corrupción y se reacciona. Lo que en realidad tenemos que hacer de manera permanente es tener justamente un enfoque de integridad, con un enfoque de prevención marcado, con estándares de cumplimiento y obviamente teniendo como visión el cambio cultural a nivel organizacional. Esto del cambio comportamental ha sido un aporte importante en la economía en los últimos años, ¿no? Desde la economía comportamental y la necesidad, obviamente, de apuntar justamente y ayudar cómo las decisiones que se adopten y el comportamiento que se tiene que estar vinculado a finalidades que necesitamos como comunidad. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a detallar, Entonces, como ven, este enfoque de integridad, la respuesta del Estado desde 2017, se convierte ya en una suerte de abarcar la dimensión general del problema. Ya no solamente estamos viendo los delitos que, como les he repetido, es necesario, tenemos que seguir haciéndolo y fortaleciendo nuestra capacidad de investigación y sanción, sino complementando justamente con esto otro que durante mucho tiempo se olvidó, ¿no? Que es justamente la parte relacionada con el enfoque de integridad. ¿Cómo generamos confianza en las entidades públicas? ¿No? Esta fue otra pregunta muy importante que debíamos hacernos a la luz justamente de lo que estamos hablando, porque lo que está relacionado con cultura en una sociedad tiene que ver mucho con lo que es la confianza. La confianza es un valor imprescindible para el desarrollo de las civilizaciones. Ustedes van a encontrar en la mayoría de textos modernos, actuales, acerca del análisis de por qué algunos países se han desarrollado más que otros, por ejemplo el libro ¿Por qué fracasan los estados? Y van a encontrar como un aspecto fundamental la confianza, ¿no? Sin la confianza, pues no podemos hacer negocios, sin la confianza, pues no podríamos, por ejemplo, hacer algunas actividades comunitarias, sociales, sin confianza, pues no podríamos tener una democracia, la confianza es fundamental. De hecho, el hecho de delegar la representación a un grupo de personas es un gesto de confianza. Entonces, por eso es natural, cuando hablamos justamente de este enfoque de prevención y de integridad, hablar de confianza como un valor fundamental. En la encuesta nacional de percepción de la corrupción del año 2019, nosotros solicitamos a Proética la inclusión de esta pregunta y los resultados fueron muy interesantes. Le preguntamos a la misma población, a la ciudadanía, cómo generamos confianza en las instituciones públicas. La respuesta fue esta. En primer lugar, la ciudadanía señala que rindan cuentas de sus acciones a la ciudadanía. Lo que nos demandan es rendición de cuentas. ¿Qué más? Que se entregue información cuando se solicita. Que se tenga procesos claros y transparentes, o sea, lo que es predictibilidad, que sean entendibles los procesos, los trámites que se ofrecen. Y por otro lado, también transparentes, que se pueda ver cómo se está gestionando. En cuarto lugar, que los responsables de las instituciones garanticen la integridad de sus actos. Es decir, que no solamente se considere un tema discursivo, de
compromiso verbal, sino que se convierta básicamente en práctica. La integridad en gran medida no es justamente una actividad en la cual baste únicamente la transmisión de conocimientos a través de charlas. Necesitamos ejemplos, ¿no? La ejemplaridad es fundamental para promover la integridad. Que se admitan las responsabilidades cuando existen equivocaciones. Otra de las cosas interesantes que la ciudadanía respondió es que muchas veces vemos situaciones en las cuales no se identifica una responsabilidad, se diluye la responsabilidad y al final terminamos viendo cómo a veces a uno le dicen que fue responsable, el otro dijo no, que la responsabilidad pertenecía a otra entidad y así, ¿no? Que traten a todos los usuarios de servicios por igual. Si ustedes se dan cuenta, las respuestas que nos están dando de alguna forma responden a esto otro que los funcionarios públicos habían identificado como prácticas recurrentes, ¿no? Poco éticas y recurrentes. Y aquí la ciudadanía nos está diciendo, oye, necesitamos precisamente lo contrario. Necesitamos rendición de cuentas, acceso a la información pública, transparencia, predictibilidad, integridad y demás aspectos. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es integridad pública y ética. Y justamente para entrar en esta sección, que justamente es la parte central de la exposición, voy a pedir que compartan un vídeo con ustedes, un vídeo pequeño, que nos habla acerca de lo que es el valor justamente de la confianza y la integridad en la sociedad. Y después vamos a aterrizar justamente en lo que es integridad pública. Adelante. ¿Te imaginas cómo sería el Perú si todos, absolutamente todos en este país, actuáramos correctamente? Solo imagínate. Viviríamos en un lugar donde es más importante lo que nos une, no lo que nos separa. Donde alcemos la bandera de la inclusión y la equidad. Donde la justicia sea nuestra insignia. Y donde el respeto y la transparencia tejan un manto de confianza que cobije a todos los peruanos. Si todos, absolutamente todos, decidimos actuar hoy correctamente con integridad, viviríamos en una sociedad donde el bienestar es colectivo, no individual. Y aquel no sería el Perú de nuestros sueños, sería nuestro Perú de verdad. Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Bien. Gracias por haber compartido el vídeo. En efecto, lo que podemos ver nosotros en el vídeo es, en esencia, un ejemplo como las acciones, por más que sean acciones en diversos aspectos, sencillas, generan un impacto. Y ese impacto está relacionado con la confianza que justamente permite construir, la confianza que permite avanzar, la confianza que justamente necesitamos en nuestro país para revertir situaciones problemáticas como la que estamos analizando. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de lo que es integridad pública y ética, ¿no? ¿Qué es la integridad? La integridad, en primer lugar, la podríamos relacionar con palabras de vocablos latines, por ejemplo, de integritas o interger, ¿no? Que son dos voces latinas que hacen alusión básicamente a la cualidad de una persona, bueno, que hacen alusión a la cualidad de ser íntegro, ¿no? Íntegro como una virtud de excelencia, ¿no? Pero también, por ejemplo, del vocablo interger encontramos la situación en la que la integridad se vincula con una situación completa, ¿no? Que no está desprovista alguna de sus partes, que no carece de sus partes, ¿no? Por lo tanto, si uno busca tal vez definiciones, por ejemplo, a nivel de filosofía, en la enciclopedia de Oxford, por ejemplo, se menciona que la integridad es la cualidad de una persona que se inclina por dar precedencia a consideraciones morales, incluso cuando haya serios incentivos para dejar de ser egoístas o algún irreprimible deseo que se desea cumplir. Entonces, la integridad se asume como una virtud de excelencia, de carácter, ¿no? Eso es una definición principal que podríamos mencionar. Algo en términos más sencillos, más fáciles, tal vez podría ser que la integridad se vincula con pensar, o sea, que existe una correspondencia en lo que es lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace.
¿Cómo extrapolamos esto que se encuentra a nivel personal como una virtud de excelencia? ¿Cómo lo extrapolamos a un enfoque? Para eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que la integridad busca principalmente asegurar tres aspectos: la responsabilidad, el cumplimiento y la coherencia. La responsabilidad tiene que ver con asegurar que nuestras acciones van a tener consecuencias y debemos responder por esas decisiones. El cumplimiento tiene que ver con Discúlpeme, asegurar... ¿podemos Sí, Cristian. compartir nuevamente la pantalla, por favor? Ah, perdón. Ya, voy a compartir nuevamente la pantalla. Sí, con el vídeo seguramente se perdió. Ahora voy a compartir pantalla 2 nuevamente. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahora en modo Ya. presentación. Muchas gracias. Sí, gracias. Disculpen ahí el problema técnico. Bien, entonces estábamos diciendo que justamente la integridad, además de considerarse, ¿no?, como una virtud de excelencia a nivel personal, esto de aquí tiene un impacto también a nivel societal y de organizaciones, ¿no? Entonces la integridad se vincula con la responsabilidad, cumplimiento y coherencia. La responsabilidad en la necesidad de esforzarnos y dar lo máximo para cumplir nuestros objetivos, pero también en responder frente a las consecuencias de las decisiones que adoptamos. El cumplimiento tiene que ver con asegurar justamente el compromiso que hemos asumido nosotros como servidores públicos frente a la ciudadanía. Hay un compromiso que nosotros damos cuando una vez decidimos ser servidores públicos. Y obviamente la coherencia que debe justamente existir entre lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Entonces, lo que se construye justamente con la necesidad de convertir nuestro comportamiento, las acciones y el modo de hacer la gestión pública basada en la integridad es la defensa, el mantenimiento y la priorización del interés general sobre los intereses particulares, ¿no? Eso es un aspecto fundamental. ¿Quién va a ser el beneficiario directo de esta forma de entender este enfoque? Un enfoque es una forma, ¿no? Una forma de ver algo, ¿no? Es justamente el beneficiario va a ser la ciudadanía, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? El valor de lo que supone la integridad, los esfuerzos de integridad para que podamos justamente cambiar. ¿Se acuerdan de la alegoría que habíamos hecho hace un momento al inicio de la exposición, donde decíamos que justamente los actos de corrupción tienen como preeminencia los intereses particulares o los intereses generales? Bueno, cuando hablamos de interés al revés, la preeminencia absoluta va a estar en el interés general cuando ejercemos la función pública y obviamente los intereses particulares estarán de lado, ¿no? Esto no supone que obviamente ustedes en el libre ejercicio de su vida después de la función pública, cuando se encuentran en sus debidas organizaciones o en sus espacios comunitarios de relacionamiento, pues obviamente ustedes decían primar los intereses que ustedes les conviene, ¿no? En el ámbito privado ustedes son libres de justamente analizar esos contextos, pero cuando hacen o cuando participan en el servicio público, el bien común es básicamente lo central, lo esencial, ¿no? Y todo el peso de nuestra actividad debe estar concentrada en cómo generamos justamente que ese interés general se beneficie, ¿no? Cómo generamos lo que se puede denominar como bien común, ¿no? Bien común entendido justamente como la necesidad de progreso a nivel de todos de nuestra ciudadanía, ¿no? Proteger aquello que resulta valioso para una sociedad, ¿no? Por encima de meros intereses particulares, ¿no? Entonces esto es muy importante señalarlo y es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces esta simple relación entre intereses generales e intereses particulares va a dar paso primero a prácticas cuestionables, después a faltas éticas y después finalmente va a convertirse quizás en actos de corrupción, ¿no? Una situación que en muchos casos pues genera impactos tremendos, ¿no? Tremendos. Pero hasta aquí, ¿cuál sería la siguiente pregunta que tendríamos que hacer? ¿Qué es el interés general, ¿no? Tal vez es una palabra bastante sencilla, es una expresión, dos palabras, siempre le aludimos cuando hablamos de trabajo en la función pública, pero tal vez no hemos hecho un adecuado análisis de lo que nos referimos con interés general. Y cuando hablamos de interés general nos estamos refiriendo, como les había dicho yo, al bien común, ¿no? Y este bien común, en el contexto peruano, porque esto va a cambiar seguramente a nivel de la historia, en cada momento en la historia pues ha habido una forma diferente de entender las cosas, ¿no? Pero en la actualidad, ¿cómo la podríamos entender? Quizás podríamos vincular, por ejemplo, a lo que nuestra Constitución Política del Perú menciona, ¿no? En su primer artículo, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución señala la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Voy a repetir nuevamente, ¿no?
La defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad de Estado. Aquí podremos encontrar un aspecto clave que está vinculado precisamente con el interés general. Entonces, el interés general o el bien común es el bien que está vinculado con preservar el ejercicio de la función pública asociado a el servicio de la ciudadanía, orientado justamente a generar ese desarrollo, ese respeto y ese interés general, también lo que es la generación de valor público. Entonces el enfoque de integridad se va a vincular a dos aspectos, ¿no? Acá la D se ha pasado, acá está la de abajo, perdón. Por un lado está vinculado a lo que es evaluar la conducta y desempeño ético de los servidores públicos, y por otro lado va a estar vinculado a lo que es fortalecer medidas de la entidad para gestionar los riesgos de corrupción, faltas administrativas y prácticas cuestionables, ¿no? Esto es lo que hace tangible el discurso. No estamos quedándonos en aspectos filosóficos, aspectos conceptuales, sino que tenemos que convertirlos en actividades prácticas, ¿no? Directas, que puedan ser reconocidas además como tales, ¿no? La conducta y el desempeño ético de los servidores públicos es algo que nosotros esperamos que se realice en función justamente de la naturaleza que reviste la función pública. No está permitido, por ejemplo, aquellas situaciones que ya habíamos mencionado como prácticas recurrentes y cuestionables, que tienen que ver con el uso inadecuado de bienes, la apropiación de fondos públicos, el abuso de poder, la injerencia política. Justamente son aspectos que debemos evitar. Por lo tanto, es importante evaluar esa conducta y el desempeño que tenemos a nivel de servicio público para identificar qué cosas son las que tenemos que corregir, dónde están los aspectos que tenemos que potenciar. Y por otro lado, las medidas justamente para gestionar riesgos, faltas administrativas y prácticas cuestionables, ¿no? Herramientas que la propia entidad genera para incrementar su capacidad preventiva frente a la corrupción. Entonces, lo que está en juego es el bien común, proteger el interés general, aquello que resulta valioso para la sociedad, que implica ir más allá del mero interés de grupos particulares o el interés personal. Eso es lo que está en juego, ¿no? Si nosotros realizamos una gestión sin esta visión, pues sencillamente vamos a estar condenados a tener una situación en la cual justamente se contradiga esto, inevitablemente, ¿no? Inevitablemente, porque no tuvimos de alguna forma un enfoque que pueda orientarnos precisamente a que esto se pueda proteger, ¿no? Nadie defiende lo que no conoce, ¿no? Es una frase muy conocida, por lo tanto, pues necesitamos saber, entender, aplicar, promover y defender justamente la integridad. Por eso es muy importante que podamos analizar en general, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con integridad? ¿Qué es lo que busca la integridad? ¿Cómo generamos confianza? Que es lo que hasta el momento todos nosotros hemos analizado. La ciudadanía encuentra valor justamente en los servicios que son efectivamente recibidos, ¿no? En los resultados que se generan con ese servicio y esencialmente en la confianza, en la respuesta, ¿no? El valor creado por la legitimidad, ¿no? Una vez recibido de manera acorde un servicio público, que ese servicio público ha generado un resultado, un impacto en la ciudadanía, y la ciudadanía expresa obviamente su satisfacción con respecto a ese servicio, pues estamos generando valor, ¿no? Y justamente esto es lo que viene acompañado con la protección del bien público, lo que se conoce como el concepto de valor público, ¿no? Valor público. ¿Cuál es el fin que le da sentido y legitimidad al ejercicio de nuestra profesión en la administración pública? Pues el servicio a la ciudadanía, un servicio orientado hacia el interés general, bien común y a la generación de valor público. Ya lo hemos explicado, ¿no? Valor creado por los servicios efectivamente recibidos, valor creado por los resultados y el valor creado por la legitimidad. No se trata de tomar decisiones por tomar. Las decisiones deben apuntar justamente a generar ese valor. Y ese valor tiene precisamente como un aspecto fundamental la confianza, ¿no? Esto está ampliamente estudiado en lo que es pues justamente el enfoque institucional y neoinstitucional en la administración pública, en la gestión pública, ¿no? Esto, por ejemplo, fue desarrollado, esta idea de vincular los productos y los esfuerzos de la acción gubernamental con la respuesta de la ciudadanía, pues proviene prácticamente de los años 90, ¿no? Desde autores como Moore, ¿no? Que justamente señalan la necesidad de ir más allá únicamente de la adopción de decisiones de manera unilateral por parte del Estado, sino buscar justamente que la ciudadanía se sienta partícipe. Y para que ello suceda, necesitamos justamente tener una visión de valor público,
¿no? De la manera muy sencilla posible les estoy graficando lo que es valor público. Espero que quede claro y que es fundamental podamos interiorizar en nuestra práctica diaria, ¿no? Justamente las prácticas cuestionables, las faltas éticas y obviamente los delitos van a ir en contra de todo este modelo. Van a ir en contra, no solamente el bien común y el interés general, sino van a ir en contra ¿en qué? Por ejemplo, en la provisión del servicio, porque el servicio que se va a entregar va a ser defectuoso o sencillamente no va a llegar. Por lo tanto, no va a haber resultados, no va a haber impacto, no va a haber, obviamente, un cambio, ¿no? Las políticas plantean un cambio, ¿no? De una situación X que consideramos la situación actual a una X1 que suponemos que va a ser una situación mejor. Entonces, si no se entrega el producto, si no se entrega el servicio, no se producen los resultados, no se produce el impacto y por lo tanto, en vez de generar confianza, lo que generamos es desconfianza, ¿no? Entonces, contradecimos justamente todo el modelo que está detrás de lo que es la administración pública. Recomendaciones hasta aquí. Vamos a empezar con algunas recomendaciones que me parece son claves, ¿no? Siempre es bueno puntualizar algunos aspectos que nos pueden ayudar a ser mejor nuestra función día a día. Precisamente la exposición del día de hoy no quería solamente detenerme en la parte general, sino también aterrizar algunas menciones a nivel individual. Así que vamos a analizar una por una. Bueno, la integridad pública aplicada, ¿no? Aplicada, es decir, en el día a día, va a suponer justamente el desarrollo de cada uno de estos aspectos, ¿no? En primer lugar, vamos a empezar primero con ser transparentes, ¿no? Ser transparentes significa precisamente asegurar que todas nuestras acciones sean adecuadamente conocidas, visibles, y donde obviamente uno responda a esa confianza que se ha generado en el marco de la delegación de la representación para que se genere justamente lo que hemos dicho como valor público. Entonces, ser transparente es una cualidad de la función pública que no se puede evitar, que es necesaria y que debemos siempre tener en cuenta. Todas nuestras actuaciones deben ser transparentes y obviamente el ciudadano debe identificar nuestra actitud siempre del lado de la transparencia. Un segundo aspecto está vinculado con no mantener intereses en conflicto. Esto está a nivel también de la ley de código de ética de la función pública, ¿no? No mantener intereses en conflicto significa ponderar siempre el interés general por sobre los intereses particulares. Ahí donde un interés particular afecte la toma de decisiones, la forma como decidimos, pues hay un posible conflicto de intereses. Si en efecto influye e interfiere en nuestra objetividad, en nuestra neutralidad, se va a dar un conflicto de intereses. ¿Un conflicto de intereses se puede gestionar? Sí se puede gestionar, pero se puede gestionar cuando se toman acciones inmediatas. Si no se toman acciones inmediatas, ese conflicto de intereses podría convertirse tranquilamente en un delito concreto y obviamente podría generar un daño reputacional enorme, no solamente a la entidad, a la persona, sino también al cuerpo de los servidores públicos. Entonces, es muy importante que los servidores públicos identifiquen, ¿no?, cuáles son sus intereses y al momento de tomar decisiones analizar qué intereses particulares podrían generar un obstáculo en la toma de decisiones, ¿no? Por eso, herramientas aquí tenemos, por ejemplo, la declaración jurada de intereses que ustedes llenan y que justamente son una importante herramienta para reducir la comisión de este tipo de prácticas. Otro aspecto es el rechazo de ventajas indebidas, ¿no? Todos nosotros sabemos que en la administración pública está totalmente prohibido, no existe intermedios, ¿no? Está prohibido recibir cualquier tipo de bien, cualquier tipo de favor, cualquier tipo de alguna retribución fuera de lo que es nuestra remuneración como servidores públicos, ¿no? Por lo tanto, se debe rechazar de manera tajante, ¿no? Y estos inicios de año hicimos una campaña fuerte con los ministerios para que justamente se identifique que ningún funcionario puede recibir justamente ningún tipo de retribución por parte de los ciudadanos, del sector privado, por la realización de su función, ¿no? Y sucede mucho, ¿no? A veces, seguramente muchos de ustedes habrán encontrado alguna situación en la que, por ejemplo, no sé, pues en Navidad un proveedor manda un obsequio y dice, bueno, por las coordinaciones y por Navidad te mando pues esto, este presente, ¿no? Algo simbólico, tal vez podría ser, no sé, pues una agenda, ¿no? No se puede recibir, ¿no? Precisamente con más razón, porque justamente ellos participan en procesos en los cuales se toman decisiones y obviamente eso puede generar una interferencia, un ruido.
No se debe recibir ventajas indebidas. Siguiente aspecto, promover el acceso justo a los puestos públicos, ¿no? Y esto se vincula con justamente asegurar condiciones para poder atraer talento a la administración pública, pero también un talento que esté directamente vinculado con la convicción fuerte en ética pública, ¿no? Necesitamos que las personas que ingresen a la función pública conozcan y defiendan el interés general. Ejemplos de esto hay varios. En Australia, por ejemplo, en la parte del proceso de selección se incorpora una prueba de integridad antes de la prueba de conocimientos, ¿no? Esa prueba de integridad consiste en resolver problemas éticos, o sea, situaciones complicadas que podrían suceder y se ve la respuesta de la persona que está postulando. Y lo ponen antes de la prueba de conocimientos porque para ellos es más importante justamente que la persona responda adecuadamente a aquello que la entidad persigue antes que ser tal vez una persona muy hábil a nivel de lo que es su profesión. Siguiente aspecto, conocer las normas y reglas de conducta. Nuestro deber es estar informados, ¿sí? Nuestro deber es siempre tener presente aquello que se puede y no se puede hacer dentro de la organización, pero además también esto debe ser promovido, orientado y además conducido por la entidad, ¿no? Por eso justamente estos espacios son fundamentales. Nosotros discutimos, analizamos y evidenciamos algunos aspectos. Siguiente aspecto, identificar los riesgos, ¿no? Toda actuación que se genere en relación a procesos tiene que tener consigo adicional una identificación de riesgos para identificar aquellos espacios que están impidiendo el cumplimiento de objetivos, ¿no? Esos son los riesgos. En los casos de corrupción tenemos que identificar precisamente cuáles son los aspectos que están dando paso a situaciones que podrían generar faltas éticas y posiblemente también delitos. Entonces es una actividad fundamental que todos debemos colaborar, ¿no? Identificar, por ejemplo, ahí cuáles son los espacios, como habíamos indicado, donde existe poca transparencia, poca supervisión y alta discrecionalidad. Siguiente aspecto, denunciar cuando sea necesario, ¿no? Un aspecto también importante, ¿no? Habíamos dicho, 1.4 millones de servidores públicos. Imaginemos si todos nosotros denunciáramos todas las actuaciones que podamos ver que consideramos que son inadecuadas, ¿no? Imagínense, sería muy difícil, ¿no? Que algunas situaciones de corrupción puedan avanzar. La corrupción no aparece de la noche a la mañana, ¿no? Como hemos dicho, es un análisis, un estudio, y cerrarle justamente las oportunidades a la corrupción es el trabajo que debemos realizar. Entonces, la denuncia es un aspecto poderoso, fundamental para alertar, no solamente en conducta, sino también identificar situaciones que podrían mejorar, ¿no? Muchas veces las denuncias quizás no culminan con la sanción porque en efecto no hubo una inconducta funcional o no hubo una falta, pero sí se han identificado procesos que se pueden mejorar para que se evite justamente ese cuestionamiento. Y finalmente, el compromiso fundamental que tenemos es la de considerarnos todos nosotros como agentes principales del cambio. Es un camino cuesta arriba, es un camino difícil, pero todos nosotros, si asumimos el compromiso, pues obviamente vamos a alcanzar esos objetivos que perseguimos, ¿no? Si nosotros consideramos que podemos, desde la posición en la que nos encontremos, hacer la diferencia, ahí está en realidad el gran reto que todos vamos a lograr para justamente superar las situaciones que Perú lamentablemente atravesamos, ¿no? Asumir esta responsabilidad justamente exige no solamente el trabajo a nivel de la función pública, sino también en el hogar, ¿no? La mayoría de personas reconoce que los valores y los principios éticos provienen de la familia. Entonces, por lo tanto, si queremos tener mejores ciudadanos, mejores peruanos, pues tenemos que también llevar estas cosas a nuestro hogar, ¿no? Lograr en la mayoría de lo posible dar el ejemplo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros amigos, porque ahí donde están esas pequeñas acciones que tal vez a veces toleramos, que a veces nos causan risa, a veces que consideramos pues que no van a dañar, pues, generan justamente el efecto dominó y tenemos una situación después más grave, ¿no? Bien, entonces esto es lo que quería yo manifestarles. El mensaje es ese. Por favor, ayúdenos todos a defender y a promover la integridad. Todos nosotros somos responsables y todos nosotros vamos a hacer que este país cambie. El funcionario público del Bicentenario es un funcionario que no se queda callado, es un funcionario que participa, que actúa con responsabilidad, que actúa con cumplimiento y que se compromete con el trabajo diario que hace. Nosotros estamos seguros que esa es la mayoría y queremos que todos hagan ese esfuerzo. Ya hemos visto una lista de héroes, ¿no? Que, por ejemplo, han dado inclusive la vida en este proceso de lucha contra la pandemia, y justamente esos son los ejemplos que debemos seguir, ¿no? El ejemplo de seguir trabajando por nuestro país
y buscando justamente que nuestro país esté libre de corrupción, sea más justo, inclusivo y obviamente con integridad. Muchas gracias. Entonces ahora nos quedamos a la parte de las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Eloy Munive Pariona, secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, invitamos ahora a todos los participantes de este webinar, de este conversatorio, a que puedan, en este caso, ingresar y registrar su asistencia a través del link que les hemos compartido. Si están viendo el evento por la plataforma de Teams, en el chat, en la columna derecha, van a encontrar el link de asistencia. Si están viendo el evento por la plataforma de Facebook Live del Minedu, pueden encontrarlos en la caja de comentarios. A continuación, vamos con la ronda de preguntas y para ello quiero invitar a Ani Pari Morales. Ani Pari Morales, ella es la jefa de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Minedu. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, adelante. Muchas gracias, Cristian, por la bienvenida. Que acabamos de escuchar la gran exposición que nos ha dado Eloy con este tema tan importante, ¿no? Que es la integridad dentro de la gestión pública y que es importante que todos nosotros como servidores públicos hagamos una actuación activa, ¿no? Es decir, que trabajemos para poder recobrar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, y nuestra participación tiene que ser bastante proactiva. Nos ha dado algunos ejemplos Eloy en la última parte de cómo podemos contribuir, ¿no? No solamente siendo activamente denuncias por hechos irregulares que podamos ver, sino también participando, ¿no? de promover este enfoque, de dar mayor visibilidad y generar una cultura dentro de cada una de nuestras instituciones. Es asombrante la estadística que nos muestra, ¿no? La gran tolerancia que hay en nuestro país a la corrupción, y esta equivocada tolerancia es la que debemos luchar y acabar, ¿no? Debemos buscar nuevamente recobrar la confianza, como digo, de toda la sociedad para que nuestras instituciones puedan cumplir con su finalidad de brindar los servicios que se nos han encomendado para toda la ciudadanía. Por ello, reitero y me quedo con esta parte importante que nos dice Eloy: seamos partes de este cambio con un enfoque de integridad. No solo nos quedemos mirando en este enfoque sancionador, que debe evitarse, que debe perseguirse para que no se sigan cometiendo estos ilícitos, pero también comencemos a trabajar en esta otra parte de acciones o de malas prácticas que se han normalizado, ¿no? Estas malas prácticas que deben desaparecer para que ya no pensemos en cómo beneficiar a un amigo, cómo se beneficia un familiar, cómo se generan a veces conflictos de interés y los ocultamos, sino más bien siempre pongamos por delante el interés general, el bien común para todos. Es ahí, creo, la importancia y la trascendencia de la ética en la gestión pública. Pero bueno, ahora, habiendo desarrollado ese tema tan importante, vamos a pasar a esta ronda final de preguntas que nos han formulado los participantes del evento a través del chat de esta sala y también a través de las redes donde estamos transmitiendo en vivo. Eloy, una de las primeras preguntas que nos han hecho es: ¿qué controles eficientes se pueden implementar para prevenir, ¿no?, la corrupción o el soborno dentro de las entidades públicas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Agradezco mucho su participación. De hecho, también vamos a responder ahí unas preguntas que están tal vez por el chat. Pero primero, la pregunta que nos hacía Ana. La estrategia es una estrategia que tiene que tener varias acciones. No nos podemos quedar solamente mirando una parte. Tiene que ser una estrategia integral, como hemos visto justamente en la exposición, ¿no? El problema de la corrupción es un problema transversal, es un problema multidisciplinario, es un problema que básicamente a veces se desarrolla pues en redes, ¿no? Y por tanto, la respuesta en primer lugar que debemos dar es una respuesta articulada. No puede ser una respuesta de una oficina, sino tiene que ser toda la entidad, todo el Ministerio de Educación articulado, ¿no? La articulación es fundamental, es la primera cosa que debería marcar. El segundo aspecto es la formación permanente que debemos asegurar para que nuestros trabajadores justamente puedan resolver problemas que aparecen en el día a día. Muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar frente a algunas situaciones y lamentablemente, como en la administración pública, hay mucho temor acerca de las acciones que podamos desarrollar y las consecuencias que podrían tener, pues preferimos callarnos y no consultar. Entonces es muy fundamental trabajar
la orientación a los servidores públicos, tener canales donde las personas puedan hacer consultas de manera anónima y tener una respuesta por parte de, por ejemplo, los oficiales de interior. Yo creo que han desarrollado muy bien esto en el ministerio y es una clave para cualquier otra organización. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es también la necesidad de que la organización genere un clima justamente orientado al respeto y al cumplimiento de todas las disposiciones éticas que se tienen, ¿no? Y basta con preguntarnos, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, que tienen una sólida formación ética, llegan a un lugar de trabajo donde más bien las son lo común, se sentirían bien? Y obviamente esto contradice todo lo que, desde lo que se conoce como estrategias organizacionales en el mundo privado y público podría darse, ¿no? Lo que se necesita es que nuestros trabajadores, nuestros servidores públicos se sientan cómodos, ¿no? Se sientan bien haciendo su trabajo, ¿no? Esto genera eficiencia, ¿no? Porque justamente el servidor público se reconoce y se considera parte de un espacio. Por lo tanto, es muy importante asegurar que el clima organizacional que existe dentro de la entidad justamente tenga estos aspectos. La integridad tiene que ver más que nada con la inteligencia, ¿no? Con la capacidad de resolver justamente situaciones problemáticas. Los controles son medidas adicionales. Los controles, lo que buscan en realidad los controles es asegurar que justamente estas acciones que se están planteando en las entidades públicas, pues no contradigan justamente todo lo que se ha establecido, ¿no? Necesitamos, sí, obviamente, un trabajo muy importante en el fomento del control interno, que es una actividad que la propia entidad debe realizar, como primer lugar. Necesitamos enfocarnos en la identificación y gestión de riesgos, también es una medida para controlar justamente situaciones que están dando paso, actividades de corrupción, potenciar estas dos actividades y obviamente vamos a tener también como aliado, ya desde la parte externa, aspectos que están vinculados con el control gubernamental, ¿no? Son el control concurrente, que es justamente un acompañamiento que vincula Contraloría con algunas actividades de las entidades, y el control posterior, que es el control de auditoría que se realiza después de alguna intervención. Pero estos dos aspectos van a aparecer, no en todos los casos, van a aparecer solamente en algunos o los que se consideren más importantes, porque obviamente los recursos son escasos. Por eso es que es muy importante que de manera endógena, interna, se genere esa capacidad de prevención asociada justamente a lo que hemos dicho, ¿no? Inteligencia en la resolución de problemas éticos, acompañamiento, orientación, articulación y obviamente un trabajo colectivo y un clima organizacional favorable. Gracias, Ana. Qué bien, Eloy, qué importante cómo resaltas, ¿no? No solamente es que nos enfoquemos en los controles, ¿no? Que puede darse con control interno, con Contraloría, a través de sus acciones, sino también es importante el conocimiento y la convicción del servidor. Por eso acá creo en este trabajo, es nuestro gran aliado el servidor, que desde la posición que tenga en cualquier lugar de la institución, en su razonamiento y al momento de ejercer sus actividades, lo haga con este enfoque de integridad, ¿no? Qué importante. Los canales, sí, nuevamente aprovechando, tenemos los canales no solamente para recibir las denuncias, sino también si tienen dudas, si nos quieren comentar. A veces uno, como ha normalizado ciertas actividades, a veces dice, no, eso no es corrupción, eso no afecta a la integridad y lo dejan pasar, pero no pueden usar los canales que tenemos en el Ministerio de Educación. También como orientadores tenemos la línea telefónica, por si cualquier servidor o ciudadano quiere orientación al respecto. Tenemos una segunda pregunta, Eloy, que la respondiste justamente con algunos ejemplos, pero creo que vamos igual a plantearla, nos las han dado. Dice, ¿qué estrategias podemos aplicar para mitigar lo que está por debajo del iceberg, para estas malas prácticas que hay? ¿Qué estrategias nos comentas tú o nos recomendarías poder implementar o aplicar? Muchas gracias. Sí, en efecto, es un trabajo que justamente está vinculado directamente con lo que hacen las oficinas de interés institucional, ¿no? Tiene que ver con fortalecer justamente esto que habíamos indicado, que es la articulación interna para poder orientar debidamente a los servidores públicos y reforzar principalmente la comunicación que debe existir, ¿no? La comunicación interna, externa y también obviamente todos los procesos de desarrollo de capacidades que se generan a nivel de las entidades públicas, ¿no? Todos los planes, por ejemplo, de desarrollo de personas tienen que tener un fuerte componente asociado a lo que es ética e integridad. Es una medida concreta, ¿no? Si queremos hacer algo ya rápido, inmediato, pues el plan de desarrollo de personas tiene que tener un componente fuerte de fortalecimiento del desempeño ético de los servidores públicos. Otras estrategias que se han lanzado ya desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía comportamental o de lo que es la teoría del empujón,
que es justamente una de las cosas que se han estado aplicando en el mundo, bastante novedosas, y que incluso el desarrollador de esta teoría ha ganado un premio Nobel. Siendo el psicólogo, ganó el premio de Nobel de Economía. Es justamente la necesidad, por ejemplo, de impulsar a que las personas puedan tomar las mejores decisiones de manera sencilla, rápida. Y para eso, por ejemplo, podrían ustedes implementar rápidamente mensajes éticos a través del mailing, ¿no? Recordatorios éticos se denomina, que es decir, mandar cada cierto tiempo a los servidores públicos recordatorios que en la entidad los principios son lo fundamental y que se deben cumplir. Otra de las cosas también es, por ejemplo, acondicionar, ¿no? Espacios que permitan el diálogo y el debate y la reflexión entre un colectivo. Como ya hemos dicho, es muy importante, es más fácil tener un buen comportamiento cuando vemos que el resto lo hace. Es más fácil promover la ética cuando el resto también la defiende. Es bastante complejo luchar contra la corriente cuando tal vez uno es el único que considera que tal vez la integridad debe defenderse, mientras que el resto está tal vez tratando de aprovecharse. Yo creo que ese es el peor escenario que podríamos tener, ¿no? Y ahí solamente seguramente lo que va a funcionar es la denuncia. Pero si no estamos en esa situación y más bien lo que tenemos es la buena participación y la proactividad de muchas personas, pues lo que falta es enlazar conectar esas formas de pensar y justamente desarrollar espacios de diálogo, debate. Ahí podríamos mencionar una buena práctica, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un espacio semanal para debatir temas, ¿no? Y le denominaron el jueves ético. Entonces, todos los jueves desarrollan talleres y en esos talleres se hacen conversatorios, se analizan temas específicos y se va profundizando en cada uno de los aspectos. En otras entidades también se han desarrollado temas similares, ya tal vez no cada semana, pero al menos cada 15 días, y también la necesidad de involucrar a los jefes, ¿no? Los jefes dentro de sus oficinas para promover esas actividades, ¿no? Gracias, Ana. Gracias, Eloy. Sí, justamente el día jueves vamos a tener también en esta ronda de conversatorios los puntos vinculados a las buenas prácticas en las entidades públicas. El Ministerio de Justicia nos va a acompañar y ahí creo que también vamos a poder profundizar un poco más acerca de estas buenas prácticas que son importantes, ¿no? Para luchar contra estas malas costumbres, digamos, esto que se ha normalizado dentro de las entidades. Otra pregunta de nuestro chat dice, ¿cómo se puede definir un ecosistema de la corrupción? Sí, bueno, en realidad la expresión ecosistema de la corrupción hace alusión a una situación que involucra que la corrupción justamente necesita de un conjunto de elementos. O sea, no podríamos decir que el acuerdo corrupto es simplemente la expresión de un aspecto, ¿no? Sino que alrededor existe un conjunto de elementos que dan posibilidad, que son en algunos casos permitidos y en algunos casos son errores de la gestión pública que permiten justamente que ese acuerdo corrupto se fundamente, se logre, ¿no? Hay un autor que se denomina Landorf, que justamente en lo que es la lucha contra la corrupción, en la teoría, plantea justamente la necesidad de aprovechar los riesgos que tienen, porque los actos de corrupción también tienen riesgos, ¿no? O sea, aquel que va a cometer un acto de corrupción también se somete justamente a una actividad de riesgo. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene que encontrar a una persona que va a colaborar con él, ya de por sí en las actividades preparatorias esto es una de las cosas que se deberían aprovechar, dice Landorf. Después, cuando se dé el acuerdo corrupto, también se tiene que asegurar, por ejemplo, el cumplimiento de ese acuerdo y después, posteriormente, evitar que se sancione, ¿no? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, esta es la estrategia que se utilizó en el caso de Lava Jato, ¿no? En la trama Lava Jato, ¿cuál fue la estrategia? Las delaciones premiadas. Las delaciones premiadas lo que hacen es aprovechar justamente uno de esos riesgos que los corruptos asumen cuando dan práctica a actividades corruptas. Es decir, la posibilidad de que alguien te pueda delatar, ¿no? Tipo lo que tenemos casi en el caso peruano que se llama colaboración eficaz, ¿no? Ahí el beneficio es que la persona que ya ha sido sentenciada, pues delata y a través de esa información que está dando, reduce su pena, ¿no? Hasta inclusive puede salir libre, ¿no? Entonces es un aspecto, por ejemplo, de cómo el ecosistema, ¿no?, de la corrupción tiene diferentes elementos, ¿no?, que pueden servirnos en algunos aspectos para poder reducir justamente este fenómeno, ¿no? Entonces, las estrategias que se deben plantear en el conjunto justamente de ese ecosistema, no solamente atacando ya el hecho consumado, no solamente no solamente sancionando, perdón, al que ha cometido el acto de corrupción, sino también tenemos que ir reparando cada uno de esos aspectos que han permitido, ¿no? ¿Qué es lo que estaba justamente debajo de
de la parte visible del iceberg, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las prácticas cuestionables, ¿no? Y esto se va a desarrollar de manera colectiva, de manera articulada, priorizando justamente el interés general y haciendo un trabajo de acción colectiva, que ya es otra teoría de lucha contra la corrupción, ¿no? Cuando después de la parte del neoinstitucionalismo de Landor que les menciono, la siguiente es la acción colectiva, que es justamente la articulación entre todos los actores para sumar esfuerzos y evitar que sucedan los actos de corrupción. Gracias. Gracias, Eloy. Qué importante, todos vamos a apuntar ya no solamente a vernos en esta parte de sanción, ¿no? Sino también comenzar a trabajar desde adentro de las instituciones para poder luchar contra este fenómeno. Otra pregunta que nos han hecho llegar dice, ¿cómo incentivamos de forma práctica para que los servidores públicos denuncien actos de corrupción sintiéndose seguros de que no habrá ningún tipo de represalia, más allá de solo ponerlo en el texto de una norma? Muchas gracias, muy buena pregunta. Y sí, en efecto, esa es una de las cosas que hemos analizado nosotros desde la Secretaría de Integridad Pública ya hace bastante tiempo. Y en la actualidad estamos ahorita en proceso de implementación de una plataforma de denuncias ciudadanas. Ya se ha anunciado, ya se están recibiendo denuncias a través de esto, pero estamos complementando este esfuerzo justamente ahorita con cada uno de los ministerios para asegurar que la gestión sea lo más cercana a la persona que plantea una denuncia. Lo voy a explicar. Nosotros ya podemos ahorita ingresar en una página que se denomina denuncias.servicios.gov.pe. Esta página carga desde cualquier dispositivo, celular, tablet, computadora. ¿Qué es lo que va a hacer esta página? Nos va a permitir llenar de manera sencilla y rápida la denuncia que queremos hacer, pero además también podemos solicitar a través de la página mecanismos de protección. De plano, por defecto, por ejemplo, ya tenemos la reserva de identidad, que debe asegurar la entidad. Por ejemplo, si yo presento la información y doy mi consentimiento para dar mi información, tengo la seguridad de que solamente esa información va a ser reconocimiento de la Oficina de Integridad Institucional que va a recibir la denuncia. Por lo tanto, el resto de las unidades orgánicas dentro de la entidad no van a conocer el nombre de la persona que denuncia, sino solamente van a conocer el código cifrado. El código cifrado es justamente un código que va a hacer la identificación de la denuncia, por lo tanto se va a evitar que se pueda identificar a la persona que denuncia. Ese es uno de los mecanismos de protección. Existen otros mecanismos que también se pueden pedir y solicitar por esta página. Justamente si uno es servidor público, pues tiene la posibilidad de solicitar el mecanismo de protección laboral, ¿no? Justamente la Oficina de Interinstitucional tendrá que hacer una evaluación con recursos humanos para ver las mejores acciones que puedan evitar justamente una represalia de quien denuncie, ¿no? Esto que está en la norma, como se ha dicho, ya se está convirtiendo en un tema práctico. Ya se han aplicado, de hecho, Ana debe tener datos ahí de cuántos mecanismos de protección, por ejemplo, ya se han aplicado a nivel del Ministerio de Educación. Claro, no podemos decir más detalle que sí existen muchos. Y además también, como les he comentado, es muy importante que la persona pueda presentar la denuncia cuando ella desee y no solamente en el horario de trabajo del servidor público, ¿no? Antes, para presentar una denuncia, tú tenías que esperar o bien desde las 8 hasta las 5, de las 9 a las 6 o de las 7:30 a las 4 para presentar la denuncia y por lo tanto tenías que dejar de trabajar, o si estabas trabajando en el ámbito público, obviamente te iban a identificar que estabas presentando una denuncia porque te estás acercando al lugar donde se plantean las denuncias. Ahora lo puedes hacer en línea, a cualquier hora de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tienes tú la posibilidad de ver el seguimiento de ese proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a gestionar se registra en la plataforma y por lo tanto el ciudadano va a poder ver cómo está avanzando, que son todos los defectos que teníamos en el tema de denuncias, ¿no? El ciudadano cuando presenta la denuncia, el denunciante ya no conocía qué pasaba después, por lo tanto existía la percepción de que no se hacía absolutamente nada, cuando en realidad nosotros que trabajamos en integridad sabemos que es bastante complejo el proceso y que tiene varias etapas. Entonces ahora el ciudadano sabe en qué estado se encuentra, puede presentar más información en cualquier momento, puede recibir consultas adicionales sin necesidad de tener una reunión directa personal. Y para aquellos que deciden, tal vez a pesar de estas consideraciones, no dar sus datos, también existe la posibilidad de presentar denuncias anónimas, ¿no? Entonces es muy importante esta plataforma que se está constituyendo actualmente como la única para recibir denuncias de corrupción y que es muy importante justamente que todos nosotros podamos conocerla y utilizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas ayudas que ustedes nos dan desde la ciudadanía, desde el servicio público, de estas alertas, podemos corregir situaciones
que tal vez se han normalizado y que son justamente proclives a cometer actos de corrupción. Gracias. Gracias, Eloy. Sí, muy cierto, ya tenemos las medidas del código cifrado en este sistema que ahora nos plantea desde la PCM para centrar. Ya el ciudadano no solamente se va a quedar a la espera de que le respondan, sino él directamente va a poder hacerle el seguimiento para que vea cómo es que se están tomando las medidas de acción contra los hechos que ha denunciado. Es importante también que ellos sepan que se va a cumplir con esta reserva de identidad con solamente dando el código cifrado, y nos ayuda bastante la colaboración de todos los ciudadanos cuando nos dan hechos, o sea, unos hechos concretos que nos permitan hacer, ¿no?, las investigaciones respectivas con los órganos pertinentes dentro de las entidades. Muy bien, Eloy. Otra pregunta más tenemos por acá desde nuestros grupos y nos dicen, ¿y cuáles son los efectos administrativos o sancionadores cuando se presenta un caso de conflicto de interés? Hemos visto, ¿no?, que puede haber conflictos de interés y estos no llegan a considerarse delitos, pero ¿qué efectos administrativos o sancionadores pueden generar dicho evento de ocurrir? Pero los conflictos de intereses son básicamente infracciones, ¿no? Son faltas éticas, ¿no? Si se comete un conflicto de interés y se demuestra obviamente que se ha primado justamente el interés personal por sobre los intereses generales, lo que va a suceder dentro de la entidad es que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y como resulta de ese procedimiento administrativo disciplinario se puede sancionar a la persona que ha cometido estos hechos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos identificarlos con anticipación y más aún, conocer justamente aquellos vínculos que podrían dar paso a una situación de conflicto de intereses, ¿no? Por eso la declaración jurada de intereses es una herramienta importante. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la declaración jurada de intereses ya a la fecha está sirviendo para identificar, por ejemplo, temas que están vinculados con los impedimentos que existen en la ley de contrataciones? O sea, antes, por ejemplo, el tema de contrataciones que exigen unas reglas bastante claras y que dicen, por ejemplo, que algunas personas no pueden ser proveedores porque tienen tal vez un vínculo directo con un alto funcionario, era muy difícil de probar, ¿no? Ahora con la información que ya tenemos en las declaraciones juradas de intereses, fácilmente, por ejemplo, se puede identificar qué proveedor inclusive podría tener un conflicto de intereses para justamente contratar con una entidad pública. Por lo tanto, ese impedimento evita que se pueda realizar situaciones como estas. A nivel de las entidades públicas hay un conjunto de acciones que se pueden desplegar, ¿no? Además de tener justamente la DJI, además de analizar esa información, pues tenemos mecanismos como por ejemplo las capacitaciones constantes, tenemos por ejemplo también actividades que están vinculadas con el reporte justamente de situaciones que podrían significar un conflicto de intereses a las oficinas de integridad. O sea, si yo sé que voy a tomar una decisión donde se me puede cuestionar, pues yo comunico a la oficina de integridad para que me ayude y determine si es que es necesario inhibirme o pedir que otro funcionario público tome la decisión al respecto porque yo tendría un posible conflicto de intereses. Todas esas medidas deberían implementarse de manera clara en la entidad. Bien, gracias. Es importante recordar que estas declaraciones juradas de interés, ¿no, Eloy?, están a disposición de toda la ciudadanía a través del portal de la Presidencia del Consejo de Ministros y como pueden buscar por nombres o por número de documento de identidad para que puedan tener acceso a lo que los servidores que estamos obligados a presentarlas hemos colocado, ¿no? Datos de trabajo, familia, ¿no?, a dónde pertenecemos o como asociaciones, directorios, no solo de lo que tenemos vigente, sino desde 5 años atrás. Eloy, tu audio se bloqueó. Creo que nos querías comentar algo adicional. Disculpa, Ana, entró una llamada telefónica, perdón. No hay ningún problema. Bueno, antes que nos gane el tiempo, una última pregunta. ¿Existe alguna estrategia conjunta con Servir para fomentar la meritocracia? Sí, claro, en lo que es trabajo con Servir, hemos desarrollado, por ejemplo, un curso nacional de integridad que dura 24 horas académicas, ¿no? Este curso ya se ha estado implementando el año pasado y este año
vamos a seguir sosteniéndolo. Además, estamos finalizando, por ejemplo, la elaboración de una guía de aprendizaje. Justamente Ana nos ha ayudado con la lectoría de esta guía. Pronto la vamos a publicar y cualquiera va a poder usarla. Así que estamos haciendo un conjunto de acciones que seguramente van a ser conocimiento pronto y esperemos que puedan justamente ayudar a que cada entidad pueda trabajar estos aspectos. Muy bien, Eloy, nos ha quedado corto el tiempo. Cuando tratamos temas tan interesantes, siguen llegando las consultas, pero debido al tiempo que tenemos para este evento, damos por concluido la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Eloy. Todo esto es todo por parte mía. Y ahora nuevamente los dejo con Cristian Sotelo. Adelante, Cristian. Muchísimas gracias, qué interesante poder escuchar y sobre todo absolver las consultas de todos los participantes en este evento. Agradecemos de manera muy especial la ponencia de nuestro invitado del día de hoy, la ponencia de Eloy Munive Pariona, secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, agradecemos también a todos ustedes por haberse conectado al evento del día de hoy. Les recordamos que la presentación de nuestro ponente las vamos a reenviar a sus correos. Va a ser enviada a sus correos, así que no se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el link que volvemos a compartir en sus pantallas. De esa manera, los invitamos también para que mañana se puedan conectar al siguiente evento como parte de todo este conversatorio. El tema que se tocará el día de mañana es el sistema de gestión antisoborno y la norma ISO 37001 como herramienta para la prevención, detección, tratamiento del soborno y mejora continua. Vamos a tener a dos grandes representantes del Ministerio del MINEN, del Ministerio de Energía y Minas, y también del Ministerio de Salud. Este evento se va a realizar desde las 9:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Los esperamos y los invitamos el día de mañana para seguir con este gran evento organizado por el Ministerio de Educación. Segundo conversatorio, ética pública, anticorrupción y antisoborno. Muchas gracias y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.